Ahora vamos a revisar algo sobre la función exponencial natural. Dice que es una de las más útiles porque estamos trabajando también, como su nombre lo indica, en funciones de tipo natural, crecimientos de poblaciones, crecimientos de plantas en altura, y tiene una función muy importante en área económico-administrativa y en área biológica y química. Esta función exponencial natural, su base es el número e, que tiene su valor de 2.7182. Es un número irracional que trabaja gracias a quién, a que el matemático suizo Leonhard Euler fue el que lo trabajó, lo descubrió, lo aplicó. Por eso la base C en honor a la primera inicial de su apellido, ¿sí? Entonces, a esta función exponencial con base E se le llama función exponencial natural y se plantea como f de x igual a e a la x, o recuerden que la f de x también se llama y e a la x. Y aquí hacemos hincapié en la importancia que tiene a nivel sobre todo también biológico, en crecimiento de poblaciones, desintegraciones radiactivas y otros fenómenos naturales. Las características de esta función exponencial son las mismas que cuando trabajamos con cualquier función exponencial de otra base. Trabajan también las leyes de los exponentes. Iguales bases se suman los exponentes en multiplicación. Iguales bases en división se restan. Potencia de potencias se llama multiplicación y raíz se llama cociente. E a la 0 se llama 1. E a la 1 es el valor de la base, que la mencionamos anteriormente. Si esta base la quiero subir de denominador a numerador, cambia el signo del exponente, y si la tengo en el denominador como negativa, sube entonces como positiva. Y esta es la gráfica de esta función. Entonces, la gráfica se trabaja a través de una tabulación. Entonces, si tengo esta función, yo sé que el dominio de cualquier función exponencial son todos los reales. Por eso ocupo dos números negativos, el 0, y dos números positivos. Sustituyendo y trabajando los datos en la calculadora, obtengo estas cantidades. Que graficando, ¿qué observo? Que cumple con una característica de una función creciente. ¿Y por qué es creciente? Porque la base es un número mayor al 1. La asíntota que se forma es hacia el eje negativo de las x. Retomo el dominio, que son los reales. El rango, que son las y, va de la parte positiva nada más trabajando el eje de las y. Por lo tanto, el rango son los reales positivos sin utilizar al 0. Por eso trabajo en notación de intervalo con un paréntesis. Y esta característica de esta función e a la x responde precisamente a toda una graficación de cualquier función exponencial creciente. Vamos a manejar ahora entonces ejemplos, ¿sí? ¿Qué ejemplos vamos a tener? Pues justo de un crecimiento poblacional que a nivel biológico lo entendemos así. En 1980 la población de Estados Unidos eran 227 millones y ha estado creciendo a una tasa de 0.7%. Nos dan la función, dice, esta función trabaja la población a n años a futuro, ¿sí? Y dice, si continúa este patrón de crecimiento, hay que pronosticar la población que había en el 2010 y la que va a haber en este año 2020. Entonces, los 227 millones lo estoy trabajando como población inicial. Por eso voy a ajustar esta fórmula en el n de 0, que es esta cantidad. La población inicial la voy a considerar a 227. La tasa aquí está manifestada, si ustedes se fijan es 0.7, que dividiendo entre 100 me queda 0.007. Y la t, ¿cómo voy a sacar la t? Pues en el 1980, que es la fecha que estoy usando como punto de referencia, hacia el 2010 son 30 años de diferencia. Y del 2020, si yo le quito el 1980, son 40 años de diferencia.
30 años y 40 años después. Entonces, lo primero que voy a calcular es la n de 30. No vayan a cometer el error de sustituir el 2010 en esta t. Son los años que han transcurrido con respecto a la n de 0. Haciendo las sustituciones, las operaciones correctamente, acabo de saber que es un 280 punto y estoy usando todas las cifras decimales después del punto, porque este dato me da en millones. 280 millones. Si yo lo ajusto al número de habitantes, entonces tendré 280 millones 44.920. Este 6 que me queda aquí lo voy a redondear para que entonces esta última cantidad sea un 20 habitantes. Ya no millones, sino habitantes. Y lo mismo pasa cuando sustituyo el 40, que equivaldrá al año 2020, y entonces ya tendré en Estados Unidos un pronóstico de que este año, el 2020, tendremos un poco más de 300 millones de habitantes. Esta función exponencial también trabaja desde el punto de vista de la parte económico-administrativa, ¿sí? Lo que sucede entonces es que yo puedo adaptar esta fórmula. La fórmula que estamos manejando para crecimiento poblacional también la puedo adaptar para crecimiento de dinero. Estoy manejando que se hace un depósito de 6.210 al 6% de interés compuesto, pero aquí me dan una palabra importantísima, continuo. Cuando estoy hablando interés compuesto continuo, estoy hablando que la base que voy a utilizar de la función exponencial es la E. Por lo tanto, adapto esta fórmula de número de población en crecimiento a número de dinero también en crecimiento. Y te están preguntando cuánto se tendrá dentro de 8 años y cuánto interés genera la cuenta. Por lo tanto, dentro de 8 años uso mi n de 0 como P0, cantidad inicial de dinero, y la tasa de interés, acuérdense que la divido entre 100 porque no se maneja en porcentaje, se maneja en decimal. Y el 8 lo estoy respetando porque la tasa de interés es anual y el tiempo también se da en años. Haciendo operaciones, observo que tengo entonces de los 6.210 pesos, ahora se han convertido en 10.035. Por lo tanto, para el cálculo de intereses será la P o cantidad de dinero que se generó 8 años después, restándole la cantidad original, alcanzando esta cantidad de dinero como interés. Otro ejemplo, dice, para alentar a sus clientes a hacer compras de más de 100 unidades, hay una empresa que está ofreciendo un descuento continuo. Continuo es la palabra clave aquí, donde el precio unitario es una función de X. X es el número de unidades que se van a comprar. Y dice que el descuento abate, o sea, baja el precio a razón de 0.1, o sea, 1 centavo por unidad, ¿sí? Dice que el precio unitario para un pedido de 100 unidades es 20.09. Nos están pidiendo la función exponencial que nos manifiesta este comportamiento y luego encontrar el precio unitario para un pedido de 250 unidades. Entonces, vuelvo a adaptar ahora, entonces mi fórmula de en vez de n y n de 0 con p de 0, que ya lo había hecho anteriormente, y ahora lo que ubico es que tengo el dato de la P de 100 unidades, y entonces aquí estoy trabajando con esta razón por unidad y como dice abate, va a ser una cantidad negativa. Es una función exponencial ahora decreciente. ¿Sí? Con estas características y la sustitución, observo que la incógnita es P de 0. Ahora, porque no me dieron justo la cantidad inicial como me la dieron en este problema anterior. Haciendo esta sustitución encuentro que la P de 0 se llama 54.61. ¿Y qué significa esto? Pues que con esta cantidad yo ya puedo volver a sustituir planteando la ecuación exponencial para cualquier x que yo
necesite calcular. Al encontrar el P de 0, la sustituyo aquí y la planteo entonces resolviendo el primer inciso que me pide en la ecuación exponencial que indica el precio unitario para un pedido de X unidades. Y en el siguiente inciso me particularizan. A ver, saca ese precio unitario en 250 unidades. Entonces sustituyo en la X el 250, hago operaciones y encuentro que el precio unitario es de 4.48. Entonces ha bajado de una manera importante porque es abatir el precio. Y desde de dónde a dónde el dominio de esta función es de 100 unidades hasta las 250 porque dicen que es el tope máximo. Y solamente el precio unitario trabaja para un pedido desde 100 unidades. ¿De acuerdo? Hay que cuidar esto que es el dominio de la función. Ahora, otro problema también de aplicación. Dice, al usar un automóvil, la tasa de depreciación en cualquier momento está relacionada con su valor en ese tiempo. Acuérdense que los automóviles, conforme pasa el tiempo, valen menos, a diferencia de un terreno o de una joya. Por eso estamos hablando entonces de depreciación. Valores, entonces, por debajo del precio original. Y nos están dando que un automóvil se compra el 1 de marzo de X año y al año siguiente tiene diferente valor de 7,000 pesos y a 2 años después tiene un valor todavía menor en dólares. Y dice, ¿cuál es el valor esperado de este automóvil si yo lo quiero checar para el 2020, que es este año? Entonces, al 2014 es el precio original, el precio de agencia. Al 2015 tiene un precio menor al original y al 2016 otro todavía menor. Te están preguntando el 2020. Uso esta misma ecuación adaptada, ¿sí? Pero fíjense que como no tengo, voy a trabajar aquí como si el 7,000 fuera el P de 0 y como un año después el P de 1 fuera el 5,800. Con estos datos yo puedo encontrar la I porque la diferencia en años es 1, que es el tiempo. Haciéndole despeje, 7,000 pasa dividiendo. En la división, aquí tengo, ¿por qué le meto el signo menos? Porque es una tasa de depreciación. Va a ir bajando el precio, se va a ir abatiendo. Cuando trabajo con esto, vamos a ir descubriendo un detalle, que si yo quiero eliminar esta E de este lado porque mi incógnita la tengo en el exponente, esta E pasa con su operación contraria, que es logaritmo natural. Y al tener la I en decimal, me la llevo a porcentaje. ¿De acuerdo? Estos dos signos negativos multiplicando por -1 hace que esta cantidad sea positiva. Entonces acabo de encontrar la tasa de interés que hace que ese coche se vaya depreciando año con año. Y me están preguntando al año 2020. Si yo tomo como referencia el 2015 contra el 2020, ¿qué va a pasar? Pues son 5 años de diferencia. Teniendo ya la tasa de interés llevada a decimal, hago la sustitución, hago las operaciones y veo que en el año 2020 ya no va a valer ni 7,000 ni 5,800 dólares. Ahora va a valer 2,734,39 centavos de dólar. Otro ejemplo más. Dice, al ritmo en que un empleado postal puede clasificar un correo es función de la experiencia que éste tiene. Se maneja una ecuación para saber con qué eficiencia un empleado postal puede clasificar las cartas. Ahora tengo que esta función exponencial voy a trabajar en primera instancia a tiempo cero. ¿Cuántas cartas puede clasificar por hora un empleado nuevo? Un empleado nuevo se llama T, que se clasifica en meses o se dice el dato en meses, sustituye un 0 y haciendo las operaciones, E a la 0 es un 1 multiplicado por 400 y restando aquí, un empleado nuevo clasifica 300 cartas por hora. Y dice, ¿cuántas cartas puede clasificar ya un empleado con 6 meses de experiencia? Por lo tanto, este 0
Sustituyéndolo aquí, ahora se convierte en un 6, que haciendo la operación me queda e elevado a la menos 3 y llega entonces a clasificar 680 cartas por hora. El último ejemplo que vamos a manejar es este, un ejemplo de tipo biológico. Este ejemplo que me dice que los registros de salud indican que 3 semanas después de un brote de una rara enfermedad tipo gripa, hay una función que está trabajando bajo estas condiciones, que es una QDT, dada en miles de personas. Y dice que se han contagiado de la enfermedad este número de miles de personas bajo esta función. Dice, ¿cuántas personas tenían la enfermedad cuando esta brotó? Será entonces a un tiempo cero, pero el tiempo ahora ya no son ni meses ni años, son semanas. Sustituyendo datos y sacando los elementos, encuentro que tengo una. No es que una se haya enfermado, una persona, está dado en miles de personas. Entonces hago este ajuste y inicialmente tenía yo 1000 personas enfermas, ¿sí? Y dice, ¿cuántas personas se habrían enfermado al final de la segunda semana? Han pasado yo 2 semanas y fíjense de qué manera importante aumenta la cantidad. De una semana a otra se trabajan en enfermarse, se han enfermado 7,345 personas. Esto quiere decir que muchas de las enfermedades trabajan a nivel de contagio en funciones exponenciales. Por eso es tan importante cuidar enfermedades transmitidas por virus que manejan este tipo de niveles de reproducción. Muchas gracias.